Vamos a tratar hoy el tema creados con propósito. Creados con propósito. Yo quiero saber cuántos de los que están aquí conocen su propósito, su llamado aquí en esta tierra. ¿Cuántos lo conocen? 1, 2, 3, 4, unos cuantos, ¿verdad? Pero quiero decirte que todo el que está aquí tiene un propósito en la vida, tiene un llamado en la vida. Y si tú no lo conoces, hoy el Señor va a hablar a tu vida para que tú descubras cuál es el propósito, el llamado que Dios tiene para ti. Y para que este mensaje también, que toque tu corazón, te lleve a reflexionar qué estoy haciendo en la vida, hacia dónde voy. ¿Qué estoy haciendo en la vida? ¿Hacia dónde voy? Vuelvo a decirlo otra vez. ¿Qué estoy haciendo en esta vida y hacia dónde voy? Hay un propósito eterno que Dios ha puesto en tu vida. Y voy a compartir, a iniciar con la palabra en el libro de Jeremías. Vamos a Jeremías. Capítulo 1, versos del 5 al 12. Bien. Si me pudiera poner la versión en nueva traducción viviente o nueva versión internacional. Leemos la palabra de Dios dada a Jeremías. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Y esta palabra es del Señor para tu vida. Hay un llamado que Dios ha puesto en ti y ese llamado, hoy es el día para que tú actives ese llamado en tu vida. A mí me gustaría que por favor los jóvenes que están allá arriba, que tengan más de 12 años, me lo bajen para acá. Todo el que esté arriba, que tenga más de 12 años, que me lo bajen para que escuchen este mensaje de este día de hoy. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Si tú no crees, desde el vientre de tu madre Dios te marcó para que hoy tú vinieras a esta casa a escuchar este mensaje. Y esta es una palabra para ti, para que tú la hagas rema en tu vida, para que esta revelación traiga una acción en ti. Verso 6. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. ¿Cuántos habrán aquí que se consideran que son demasiado jóvenes para hacer cualquier llamado, para ejecutar cualquier obra? También le estoy hablando a los de edad, porque hay muchos de edad que aún no han descubierto su llamado. Y si en tu vida tú has dejado que el tiempo pase sobre ti sin haberle dado tiempo de calidad al Señor, hoy es un día para que tú actives el llamado de Dios para tu vida. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Cuando Dios te marcó para un propósito, para algún llamado aquí en la tierra, Él te protege, Él te guarda, Él te cuida, Él te respalda. Ningún llamado de Dios para la vida nuestra es para ejecutarlo solo, es para ejecutarlo acompañado de Él. Mucha gente dice, yo recibo revelación, a mí Dios me dice tal y tal cosa, pero cuando dan esa palabra, la dan fuera de lo que es el contexto de la palabra de Dios.
la dan fuera de lo que es las enseñanzas que Dios nos ha dado. Y cuando hacemos eso, nos estamos dejando utilizar en adivinación. Estamos dejando que sea el enemigo que hable por nosotros. Cuando Dios habla, lo hace con propósito. Cuando Dios te marca para algo, lo hace con propósito. Dios no hace nada que no sea para conseguir un fin, para conseguir algo. Pero no es para su provecho, porque Dios no necesita nada. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Bueno, si no me dicen amén como quiera, porque le estoy diciendo la verdad. Entonces vamos al verso 9. El Señor nos protege. Él nos habla y cuando Él nos habla, cuando Él nos marca para un llamado, no es para nuestra gloria. No es para nosotros decir, a mí Dios me habla y sentirme orgulloso y dar palabra como de parte de Dios, porque podemos estar entrando en adivinación, que me estoy soñando, que estoy pensando en tal cosa, que estoy haciendo tal y tal cosa. Dios me habló. Mucha gente dice, Dios me habló, porque fue que yo tuve un sueño y el sueño me dijo que yo me divorciaba de la mujer que tengo. Pero un matrimonio en el orden, un matrimonio con una celebración en la presencia del Señor por la iglesia, y al final tuve un sueño, y entonces vi en el sueño que yo estaba con otra persona, y me presentó alguien. Wow, mira quién es que va a ser la que Dios me tiene. Mira quién es la que Dios me tiene. Pero es que si usted realizó un matrimonio conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Por tanto, si usted creyó que fue Dios que le dio ese sueño, yo tengo para decirle que no es solo Dios el que da sueños. Y que no es solo Dios el que habla, que también el enemigo habla, que también el enemigo trabaja en nuestra mente para traer sueños a nuestra vida, que también el enemigo es el que se levanta para hacerle la guerra al propósito de Dios para nuestras vidas. Cada vez que Dios te marca con un llamado, al mismo tiempo te marca con propósito. ¿Estamos entendiendo eso? Eso quiere decir que mientras mayor sea el llamado de Dios para tu vida, mayor será el aprendizaje que tú vas a necesitar. ¿Y de qué manera es que Dios nos enseña? Es a través de los procesos. Es a través de los procesos. Dios llamó a Jeremías. Y le quiero resumir lo de Jeremías. Jeremías anduvo por un tiempo desnudo para desnudar ante el pueblo la maldad y el pecado del pueblo, pasando vergüenza. Pero también estuvo en una cisterna. Por un tiempo él lo encerraron en una cisterna porque lo tenían como loco. Porque decían que la palabra que él estaba dando no era de parte de Dios, pero Dios estaba hablando a un pueblo idólatra, a un pueblo desviado, a un pueblo que le había dado la espalda al Dios que lo había rescatado, al Dios que lo había salvado, al que lo había liberado de la esclavitud. Dice el verso 9, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca. Cuando el Señor extiende la mano, Él está confirmando el llamado. Por eso nosotros también, cuando ordenamos a alguien para la obra del ministerio, también imponemos las manos, como dice la palabra de Dios y como lo hizo Pablo con Timoteo, como lo hacían los primeros cristianos. El Señor extendió su mano y dice, tocó mi boca para que pudiera hablar de parte de Dios. Y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10.
Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Cuando Dios te marca con propósito, Él deposita autoridad en ti. Y esa autoridad no se impone. No es porque yo trato de demostrarle a los demás que hay poder en mí, que Dios me revela, que yo soy. No, esa autoridad es puesta por Dios y se ejerce y la gente viene de manera natural a ti. La gente viene de manera natural a los caminos del Señor porque es Dios que está detrás de esas cosas. No es el esfuerzo humano, no es el intelecto del hombre, no es nuestra propia capacidad. Cuando Dios nos marca con propósito, es la autoridad misma de Dios actuando a través de nosotros y esa autoridad nos reviste de poder para ser testigos de Él donde quiera que nosotros vayamos. Algunos deberá desarraigar, derribar, destruir y derrocar, porque ese es el trabajo que le corresponde a aquel que ha sido llamado por Dios. Tiene que desarraigar al enemigo, debe arrancar de raíz todo lo que es maldad y maldición, derribar los espíritus contrarios, destruir la obra del diablo continuando con la obra de Jesús que vino a la tierra a destruir toda obra del diablo y derrocarlo, es echarlo fuera, es vencerlo. Es aplastarlo como hizo Jesús y no lo hacemos por nuestra autoridad, sino por la autoridad que Él delegó sobre nosotros cuando dijo, y les he dado autoridad, les he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda criatura. El que lo reciba será salvo, mas el que lo rechace será condenado. Quiere decir que nosotros estamos llamados a desarraigar, a derribar, a destruir y a derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. Cuando usted va a levantar un edificio, tiene que hacerlo con unas buenas zapatas. Eso es edificar. Eso es edificar. El apóstol Pablo dijo a los de Corinto, le dijo, porque yo he puesto el fundamento, pero el crecimiento lo da Dios. La palabra se esparce, pero el terreno es el que la recibe. Nosotros declaramos la palabra, en ti está recibirla y ponerla por obra. Verso 11. Después el Señor me dijo, observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Verso 12. Así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y voy a comenzar a hablar desde los orígenes, desde el principio, en el libro de Génesis. Y vamos a pasar un repaso rápido a todos los hombres llamados por Dios con algún propósito en su vida. Quiero decirte, Dios te llamó a ti y te escogió para una obra específica, para una obra determinada. Tú tienes una identidad en Dios y esa identidad que tú tienes en Dios es para ejercerla aquí en la tierra bajo la autoridad de aquel que venció al pecado y la muerte y que hoy reina y gobierna sobre todo principado y sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó el matrimonio, varón y hembra. Eso es un propósito de Dios, que nosotros vivamos nuestra vida en familia. Que vivamos nuestra vida en familia. Eso es propósito de Dios. Y dice el verso 28, y lo bendijo Dios y les dijo, versión contemporánea,
Y lo bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese, reproduzcanse. Instituyó Dios la familia como propósito para que el hombre viva en la tierra dentro de una familia. Y yo quiero preguntar, ¿cuál de los que está aquí no ha nacido de una familia? No lo hay. Todos hemos nacido de una familia. Nadie nació de un burro, ni de un caballo, ni de un pato. Todos hemos nacido en el seno de una familia. Y es porque Dios lo diseñó así. Sin embargo, los burros, los patos, los caballos, las yeguas son seres vivos. Pero Dios fue el que creó los seres vivos y Él creó al hombre dándole dominio, autoridad sobre la tierra. Le dijo, primero multiplíquense, reproduzcanse, llenen la tierra. Pero mire la palabra clave, domínenla. ¿Sabe lo que significa dominio? Es cuando yo tengo algo en mis manos que no se me sale de la mano. Eso es dominar. Cuando algo se me va de control, ya yo perdí el dominio. Ya no está en mis manos, ya no lo domino. Dominar es con las manos tener el poder sobre algo. Entonces el dominio es sobre qué, dice, sean enseñorense de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que se mueven sobre la tierra, que raptan sobre la tierra. Dios nos creó con propósito. Y en Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Verso 24 dice, de Génesis 2, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Y Jesús le dijo, desde el principio se dijo así, por tanto el divorcio no es permitido. Yo digo ahora, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Pero cuando el hombre pecó, como habíamos explicado en mensajes anteriores, Dios elaboró un plan. En el propósito eterno de Dios, Él preparó un plan y dijo, 1500 años antes de la escrita esta palabra, de la simiente de la mujer, del vientre de la mujer, nacerá el que le aplastaría la cabeza a la serpiente antigua. De la simiente de la mujer. Verso 15, Génesis 3, verso 15. Vamos a verlo este verso de Génesis capítulo 3, verso 15. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer y tú y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Quién es que le va a herir en la cabeza? La simiente de la mujer, la semilla de la mujer. Quiere decir que Jesucristo es el cumplimiento del propósito de Dios para con la humanidad caída por el pecado. Y ahora vamos a ver en Génesis, en el capítulo 25, versos del 22 en adelante. A través de toda la historia de la salvación, Dios escogió hombres y mujeres para un propósito. Y cada uno tuvo que pasar su proceso. Cada uno tuvo que pasar su proceso. Aquí estamos hablando en Génesis 25 de dos mellizos, un par de mellizos, que eran Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, mellizos, que se estaban peleando en el vientre de Lea, la esposa de Isaac. Y dice la palabra, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo?
y fue a consultar a Jehová. Fue a consultar al Señor. Verso 23. ¿Y qué le respondió el Señor? Le dijo, mira, 2 naciones hay en tu seno, porque los 2 muchachitos estaban peleando desde el vientre. Se estaban peleando. Y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. De esta profecía, de esta palabra, hace más de 3,000 años, y todavía al día de hoy, Israel está en guerra. Todavía al día de hoy, la descendencia de Jacob es Israel, y la descendencia de Esaú es toda la zona de Palestina, de Arabia Saudita, de Irak, Irán. Todavía esa lucha está al día de hoy, y desde el vientre de la madre ya esa lucha se había iniciado. Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito, y es que tal y como iba a actuar cada uno de ellos, iba a haber una rivalidad, pero Dios levantaría de uno de ellos, de su descendencia, el que sería el Salvador del mundo, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Ustedes han escuchado la historia de Caín, que Caín mató a Abel. Ustedes han escuchado esa historia. Pues Caín mató a Abel, y eso es tipo de lo que ocurriría después con el pueblo que, siendo hermano de Jesús, lo mató. Porque Jesús era judío, pero el pueblo judío fue el que mató a Jesús. Caín mató a Abel. No fue el gobierno de Roma de ese tiempo el que mató a Jesús, sino el mismo pueblo fue que lo condenó a muerte y lo hizo desaparecer de la faz de la tierra. Pero no voy a seguir hablando de la historia en detalle de los hombres de Dios y de mujeres también que fueron marcados por Dios para un propósito especial. Pero voy a mencionar el caso de Moisés. Moisés es parte de un decreto del rey cuando nace, de que tenían que exterminarse todos los primogénitos, y Moisés era un primogénito. Y la madre de Moisés, sabiendo que le correspondía la muerte de su hijo, lo que hizo fue que lo puso en una canasta y lo tiró a las aguas del río Nilo. Lo lanzó a las aguas del río Nilo, pensando en que Dios tendría cuidado de él. Y en las mismas aguas, quien lo recibe es la propia madre, pero sirviéndole a la reina. Y Moisés es criado dentro del gobierno de Egipto, dentro de lo que era el trono de aquel tiempo, en el palacio fue criado Moisés, pero fue el hombre que marcó Dios para poder liberar al pueblo de Israel posteriormente. Dios tenía un propósito con Moisés y lo salvó. Pero fíjese que Dios no le quitó a la madre de Moisés el hijo de las manos. Ella tuvo que tener fe en Dios y creerle a Dios. Quiere decir que todo milagro que ocurre necesita del concurso de un hombre o de una mujer aquí en la tierra para que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque Dios le delegó esa autoridad al hombre. Le delegó al hombre la autoridad para que gobierne sobre la tierra. Pero así mismo pasó con David. ¿Cuántos saben la historia de David? Que el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al que
sería el sucesor en el trono de Israel. Y entonces el profeta va buscando, el profeta Samuel va buscando aquel que fuera buen mozo, que fuera de estatura, el más grande, pero Dios tenía otro propósito. Dios había puesto a David alejado del resto, lo había puesto a pastorear. ¿Con qué propósito? Con el propósito de entrenarlo para la guerra. Mientras él estaba cuidando las ovejas, venían los leones y dice que él los enfrentaba. Dios lo fue preparando para la guerra, protegiendo él las ovejas que él cuidaba. Él aprendió a pelear contra leones y vencerlos. Cuando aparece el gigante Goliat, que él tiene que enfrentar, ya él estaba entrenado para la guerra. Ya él estaba preparado para ejercer lo que Dios había marcado para él, que era vencer al gigante para demostrar que hay Dios que pelea por su pueblo, que en ese caso peleó por el pueblo de Israel, Jehová de los ejércitos, y que él asumió la batalla a favor de David. Y fíjese que David tomó 5 piedras, porque muchas veces nosotros en el propósito comenzamos a hacer cosas. Dios me dijo que yo voy a ser pastor, y entonces comienza a hacer esto, a hacer lo otro. David reunió 5 piedras. Y le hago una pregunta: ¿cuántas él necesitó para derribar el gigante? ¿Y qué hizo con las otras 4? No la necesitó, porque Dios peleó por él y con una sola él venció. Sin embargo, él agarró 5, porque él dijo: este gigante, si con una no lo tumbo, yo le tiraré una segunda y le tiraré 5 tiros. Y en alguno de estos yo lo tendré que derribar. Fíjese que esos gigantes en la guerra eran soldados, y en el caso de Goliat tenían una armadura que le cubría por completo y solamente le dejaba abierto una parte de la cabeza en la cara para que pudieran ver, porque era infantería, así como dice, ver y respirar. Era una guerra de infantería, era por tierra. Pero ¿a dónde le dio David con la primera piedra? Exactamente en el lugar que lo iba a derribar. Cuando Dios te marca, todo lo que tú hagas, óyeme, todo lo que tú hagas va a dar resultado. Si cuando haces algo creyendo que es Dios que te dirigió, tú no ves resultado, comienza a analizar. Comienza a revisar si ciertamente es Dios que te ha marcado o no para eso. Muchas veces puede ocurrir que tú no ves el resultado y el resultado viene luego. Pero hay muchas veces que es que nosotros nos vamos por un camino que es el que yo quiero. Que es el que yo quiero. Le voy a poner ejemplo de testimonio. Cuando estábamos nosotros esperando un milagro financiero de parte del Señor, bueno, pues yo lo que decía ahora es que yo tengo que trabajar. Dios hace el milagro, pero mientras tanto yo me voy a levantar más temprano, yo voy a trabajar hasta los fines de semana y si tengo que trabajar domingo, hasta domingo voy a trabajar. Pero un día estoy escuchando una prédica y me decía, en la prédica escuché que decía: hay mucha gente que se cree que va a lograr las cosas por su propia fuerza. Y hasta deja de ir los domingos a la iglesia por trabajar, no sabiendo que es el Señor el que le va a bendecir y que dejando de trabajar, Dios se glorificará en su vida al buscar su rostro. Y yo dije: ay, pero yo que estoy hasta domingo trabajando, por nada cambio ir a mi culto los domingos. Cada vez que me aparezca algo de trabajar, y ahí mismo la próxima semana me escribe un cliente
y me dice, este fin de semana tiene que trabajar porque necesito que me mande por aire esta mercancía que le estoy necesitando. Y yo le dije, bien, trabajaremos hasta el sábado, pero el domingo no puedo. ¿Y por qué? Le digo, porque el domingo no trabajamos. Ese día lo consagramos al Señor. Ese día lo consagramos al Señor. ¿Sabe lo que ocurre en nuestras vidas? Que nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y además de eso, creemos que somos merecedores de que Dios nos resuelva. ¿Me están escuchando bien? Que creemos que Dios nos tiene que resolver obligado. Porque no es que yo tengo demasiado tiempo orándole al Señor. Es que cómo va a ser que Dios no me va... Pero es que yo no me merezco que Dios me responda. Es que así no es que funciona. Así no es que funciona. Pero tampoco es sentarse. Porque yo dije, bueno, pero si ya Dios me declaró mediante profecía que ese milagro viene. Si ya me dijo que yo voy a recibir 12 cheques. Si ya yo me dijo que todos estos millones que debo, Él me lo va a saldar. No, pues yo voy a esperar que Dios me lo haga y me voy a sentar. Pero cuando estoy pensando en eso, lo que recibo del Señor es que me tengo que levantar todos los días a las 3 de la mañana a trabajar. Pero Señor, yo me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 8 de la noche y llego a casa a las 8 de la noche y me acuesto lo más temprano que puedo todos los días. ¿Y cómo voy yo de madrugada a levantarme? ¿Y cuántas horas de sueño es que yo voy a dormir? ¿Cuántas horas de sueño es que voy a tener? Y entonces el Señor me dijo, hazlo. Y yo obedecí y comencé a levantarme todos los días a las 3 de la mañana. Claro, qué bueno es decir después al final, ay, pero ese sí es dichoso. Dios le respondió. ¡Ajá! Y yo nada más dormía 4 y 5 horas, aunque viajara a donde fuera, a Estados Unidos, donde quiera que yo estaba, en un hotel, sábado, amanecer domingo, ahí estaba yo a las 3 de la mañana orándole al Señor. Y le dije, Señor, hasta que tú nos resuelvas mi situación, te obedeceré. Todos los días me levantaré. Durante 3 años y medio, yo me estuve levantando todos los días a las 3 de la mañana. No importa que me acostara a la 1, dormía de 1 a 3. Y si me levantaba, y hubo días que dormía de 1 a 3, y cuando me iba a acostar, ya no tenía sueño. Pero yo le voy a decir una cosa, la época más bella de mi vida, no necesitaba el sueño, porque el Señor me llenaba de ese alimento de la presencia del Señor. Eso yo no lo cambiaba por nadie, por nada. Miren, a mí me gustaba de vez en cuando beberme mi traguito. No era que yo bebía, yo no era tomador, pero cuando había esos momentos y además yo decía, pero si yo no bebo y un día me doy un trago, me lo va a dar bueno. Y entonces yo decía, me lo vas a dar de etiqueta verde o de etiqueta azul. Y entonces aprendí una lección después que me levantaba a orar todos los días. Y eso, óigame, yo le estoy diciendo que yo bebía mi traguito siendo cristiano. No me emborrachaba, pero me lo bebía. Eso no es que usted está obligado a dejarlo de beber, pero el Espíritu Santo es el que se lo quita. Esto no es cuestión de imposición, esto es cuestión de interior de uno. Igualmente que el cigarrillo, las mujeres, todo eso se lo quita el Señor para aquel que quiere buscarle con sincero corazón. Y entonces descubrí un secreto, que una hora en la presencia del Espíritu Santo me daba más plenitud que 3.
tirando trago del mejor, del azul, del más caro. Pero ¿y cuántos dicen amén? Yo no sé para quién es este mensaje hoy, pero hay alguien al que Dios aquí le está hablando. Y David fue entrenado en la guerra. ¿Para qué? Para que un día, el día que le tocaba, que era el día de enfrentar a Goliat, él estuviera preparado para la guerra. Dios te prepara para ejercer el llamado. Hoy, escucha bien, Dios te prepara. Dios a quien marca, lo entrena, lo capacita antes de enviarlo. Él lo entrena y lo capacita antes para enviarlo luego. ¿Y sabe desde dónde? Dice desde el seno materno. Él preparó a Jacob peleando con el hermano para que Jacob tuviera entrenado para pelear con el ángel después. Y que pudiera arrebatar la salvación que venía después para el pueblo de Israel a través de su descendencia, pero a su vez para que el perdón llegara a su vida. ¿Por qué razón? Porque Jacob engañó a su hermano Esaú. Y ese pleito con el Señor es el pleito del hombre que tiene que venir a los pies del Señor y reconocer su pecado. Es el pleito del hombre que quiere cambiar en su vida, pero que hasta que no deposita sus debilidades delante del que es todopoderoso, no puede caminar y avanzar en la vida. Tú naciste con propósito. Tú naciste con propósito. Desde el seno materno Dios te llamó para una obra aquí en esta tierra. Dios te llamó a ti. Y si tú crees que Dios te llamó a ti, búscalo atrás de ti. Míralo hacia atrás. Míralo hacia atrás, míralo hacia atrás. ¿Lo vio? ¿Lo vio? No lo ve. No lo ve. Ahora, mírame a mí. Está en tu interior. ¿Tú lo ves? Ahora sí. Porque está en tu interior. El llamado de Dios es para el corazón del hombre. Dice, con amor eterno te he amado y te extendí mi misericordia. Y dice que pondré mi espíritu dentro de ellos. Y ellos serán para mí como pueblo y yo seré para ellos su Dios. Y pondré de mi espíritu en su espíritu. Y cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne, para que puedan seguir, obedecer mis mandatos, mis estatutos, mis ordenanzas que yo te prescribo hoy. Fíjese que muchas veces Dios nos encamina con propósito y nosotros no creemos que somos nosotros que lo hemos logrado, que somos nosotros que lo hemos logrado y queremos caminar conforme a nuestras propias fuerzas. Fíjese que el pueblo de Israel fue tan bendecido por Dios, pero Dios le dio una advertencia. Vamos a ir a Deuteronomio, por favor, que esa no estaba en la lista. Vamos a Deuteronomio en el capítulo 8, verso 11. Deuteronomio 8, verso 11, dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Óyeme bien, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno cumplir. Verso 12, no suceda que comas y te sacies. Porque muchas veces nosotros vemos que Dios cumplió algo en nuestras vidas y ya estamos tranquilos. Tenemos cierta situación económica, pero
se desinfló en un momento de prueba y de apriete y ya nosotros no creemos que estamos completamente y desfallecemos. Caemos en la oración, en el tiempo de oración, desfallecemos. Dios siempre va a estar detrás de nosotros, pero hay algo que tú tendrás que hacer para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, al final te llene tus ojos. Ya Dios me dio todo lo que yo necesitaba, ahora comienzo a vivir mi vida a mi manera. Verso 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios. Ay, ¿a cuánto nos ha pasado eso? De que cuando Dios nos resuelve algo, de una vez ya no creemos que ya somos los... Y entonces comenzamos a olvidarnos de la oración, a creernos que somos algo, a perder la humildad, a creernos que tenemos más revelación que los demás. Si Dios nos usa, no hay quien se ponga a nuestro lado, porque a mí nadie me usa, nadie lo usa a Dios más que a mí. Y Dios me da mi revelación y entonces comenzamos a decir todo lo que Dios hace a través de mí y lo que me usa, y ya entonces comienza el mismo enemigo a levantarte y a ponerte la sabrosura del ego para que tú te exalte a ti mismo o a ti misma. Y dice el verso 15, recuérdate de esto, que el que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua, fue el Señor el que te sacó para ti agua de las rocas y apagó tu sed. Seguimos con el verso 16. Vamos hasta el 19 y dice, tu Dios que en el desierto te sustentó. En el desierto, todos pasamos por desiertos. Desiertos económicos, desiertos emocionales, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempos donde tú te embuenas y tú duermes bien, pero hay tiempos que te dan duro. Hay tiempos que te dan duro, así es. Hay tiempos que tú quieres descansar y no tienes tiempo. Y hay tiempos que te sobra el tiempo y tú dices, ¿qué es lo que voy a hacer? Y tú no encuentras qué hacer. Tu Dios que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba. Porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por prueba, de una vez lo que viene a nuestra boca es decir, el diablo me está pasando por esta prueba. El diablo, pero ¿en qué momento de tu vida tú generaste una maldición en los cielos cuando no actuaste conforme a lo que Dios te había dicho que hiciera? Cuando no operaste conforme a su voluntad, cuando hiciste cosas que no debías hacer, cuando engañaste, cuando tú engañaste a un hermano, cuando le hiciste creer cosas que tú sabes que no se la iba a dar, cuando le exigiste cosas que no te correspondían en justicia, ahí tú generaste la maldad. Cuando te fuiste en desobediencia de tus padres para la calle, ahí generaste la maldad. Dice, te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba. Pero mire cuál es el propósito de Dios pasarte por prueba. Para finalmente hacerte bien. Diga, finalmente hacerme bien. Oye, si estás pasando por cualquier situación en tu vida, es porque algo está trabajando Dios para llevarte al propósito de Él para tu vida. Wow. ¿Cuántos hoy reciben este mensaje? Este es un llamado a tu conciencia. Es un llamado para que tú descubras el propósito de Dios para tu vida, para que tú reflexiones y no te creas que eres merecedor o merecedora de cosas que al final Dios te la ha dado por su misericordia, porque no somos merecedores de ella. Dios nos sacó de una situación financiera no por nuestros méritos, no porque yo hiciera una cosa u otra, no porque la pastora lo hiciera, fue por la misericordia de Dios, porque Él pudo no hacerlo. Él pudo no hacerlo, pero lo hizo.
¿Y cuándo Dios va a responder nuestras oraciones? Cuando caminamos en obediencia, en humildad, cuando tenemos un corazón dispuesto a rendirnos a Él y a servirle. Porque déjeme decirle, en un momento yo decía, ay, yo sí quisiera ayudar a la iglesia. El día que el Señor me salde todas las deudas, Señor, yo quiero que tú me pongas una gente al lado y yo le voy a poner dinero para que esa gente haga la obra. Y yo decía, yo voy a ayudar a los pastores, yo voy a ayudar a la gente que se dedica al Señor, yo lo voy a ayudar. Desde que tú me saldes las deudas, yo lo voy a ayudar. Claro, Dios me procesó para que yo le diera una respuesta antes de Él saldarme las deudas. No después, porque hay muchos que están esperando la respuesta para entonces después hacer lo que Dios le ha pedido. Y entonces ahí le digo al Señor, Señor, ¿quién es la persona o las personas que tú vas a poner al lado mío? Ya cuando estaba viendo cerca la solución, ya la solución estaba cerca, porque al principio el abogado me decía, yo no pierdo mi tiempo, es un caso perdido. A los 3 años después, me decía, parece como que es verdad lo que tú habías dicho, que Dios va a obrar. Y al final, a los 6 años, me decía, no, ya esto se va a resolver. Y cuando llegó esa situación, yo le decía al Señor, Señor, ponme al lado la gente con la que yo voy a trabajar. Y el Señor no me hablaba. Y yo, pero Señor, mira, y es que tú no me vas a decir, yo quiero saber cuáles son las gente que tú me vas a poner al lado para trabajar con ellos. Hasta que un día me paré y le dije, Señor, mi bendición yo la quiero y la necesito, y ya no aguanto más este proceso. Dime quién es la persona que tú me vas a poner al lado para que yo pueda ejercer ese llamado de ayudar a los pobres, de ayudar a los que necesitan. Y me recuerdo exactamente ahora dónde me paré, en una estación de combustible que está frente a Multicentro en la Church. Y ahí me paré y le dije, Señor, háblame, hasta que tú no me digas quién es o quiénes son, no me voy aquí de este lugar. Y entonces el Señor me habló y me dijo, y la respuesta del Señor fue, es a ti. Es a ti que te quiero. Ay, Dios mío. Es a ti que te quiero. Y en ese momento yo dije, ¿qué? ¿Qué? Yo no soy pastor. Pues yo no soy líder de nada. Además, yo no estoy preparado, como Jeremías dice. Yo soy muy joven. Yo soy muy joven. Y el Señor, es a ti que te quiero. Y ahí yo lloraba. Y yo lloraba. Y yo decía, wow, que ahora yo tengo que dejar negocio. Yo tengo que consagrar mi vida al Señor. Pero el Señor me trajo a memoria que desde el primer momento que yo recibí la notificación de que al otro día yo iba a ver una venta en pública subasta de una propiedad que para mí yo la tenía bajo control y que tenía que buscar, no le voy a decir el monto, porque esto está grabado, no le voy a decir el monto, pero tenía que buscar unos cuantos pesitos en millones. Y que tenía que buscarlo al otro día. Yo me puse la mano en la cabeza y le dije, Señor, el único que me puede salvar es si hay Dios, porque nada más Dios me puede salvar esta situación. Y me puse la mano en la cabeza y le dije, Señor, si tú me sacas de esta situación, yo voy a hacer lo que tú quieras. ¿Me están escuchando? En el momento duro, ahí estaba yo que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le diera la gana.
Porque yo sabía que esa iba a ser mi perdición, de mi familia, de mis hijos, de mi futuro, de mi reputación, de todo. Señor, dime lo que tú quieras, que yo lo voy a hacer. Pero en el momento en que ya Dios me iba a dar la bendición 7 años después, en ese momento yo todavía le estaba poniendo condiciones a Dios. Ponme una gente al lado para yo darle, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir haciendo lo que nos da la gana, aun cuando Dios ha hecho milagros en tu vida? ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados por una obra milagrosa del Señor y al final nosotros seguimos poniéndole condiciones a Dios? Déjeme decirle, cuando en la pandemia, la pastora es testigo, yo me vi tan mal que yo dejé de manejar y ya yo me estaba preparando porque yo iba a vender el carro. Yo iba a vender el carro porque ya yo no tenía facultades para manejar. Ya yo no podía ver. Y entonces frenaba y había perdido las facultades físicas. Y yo dije, yo no voy a salir de esto. Esto es el producto de ¿qué será? Quizás de la vacuna. Quizás será de la misma secuela de la pandemia, pero ya yo no voy para ningún lado. Y mis hijos me decían, papi, pero tú te estás volviendo loco. Y yo decía, es que no, físicamente yo estoy, que yo no tengo facultades, yo no puedo manejar, yo puedo tener un accidente. Dice Johnny, yo soy testigo de eso. Hubo un día que yo le dije a Johnny, ¿cómo que usted maneja? Y le dio COVID, porque a mí me dio COVID, yo no puedo manejar. Y me recuerdo ahí mismo, en esa avenida, que un día iba él bajando por el túnel a velocidad. Y yo dije, ay, dele mal paso. Porque, óyeme, ¿cuántos de nosotros hemos sido sanados por Dios? Dios nos ha dado estabilidad de vida y todavía nosotros le seguimos poniendo condiciones a Dios. ¿Cuántos nos ha sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación? Y todavía nosotros seguimos agarrados al chelito, no sabiendo que lo que nosotros recibimos en nuestras manos es porque Dios lo puso. Y entonces para dar 3 pesos, usted agarra la cartera y comienza a ver. Ve de 2,000, ve de 1,000, ve de 100 y dice 2,000 lo puedo necesitar para tal cosa. 1,000, por ahí que si le doy 1,000, eso es mucho cuarto. No, hombre, déjame buscar estos 100 pesos. Yo no estoy hablando para que usted dé dinero, yo estoy hablando del corazón de nosotros. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está el corazón tuyo, ahí es que está tu Dios. Donde está tu corazón, ahí es que está tu Dios. Si tu corazón está puesto en dormir los domingos en la mañana, ese es tu Dios. No, porque yo trabajo duro durante la semana. Y Dios ha estado trabajando duro por ti durante toda la semana entera. Él te espera que tú vengas a darle gracias el domingo. Y los miércoles, ¿no? Y ahora los miércoles, mira, los miércoles son nosotros, ¿cómo es que se llaman? Miércoles espontáneos. Eso es lo que a mí me gusta. Dice la Biblia que hay muchos últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Hay muchos que comenzaron con mucho fuego y se han quedado apagados. Pero hay algunos que han comenzado últimos que tienen un fuego. Mira, a Selene, yo la felicito. Bueno, y ya vamos a terminar. Dios, vamos a ir a Primera de Timoteo 2:4. No, primero, antes, vamos a ir a Deuteronomio y terminar con este mensaje. Deuteronomio, el verso 18 que estábamos leyendo, 8:18. El verso 17 dice, no digas pues en tu corazón, oiga bien, escuche esto, no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar esta riqueza. Wow, eso me trajo a mí al momento
donde Dios me pedía que le diera a Él para la iglesia. Y yo dije, no, Señor, dame más, porque esto lo he hecho yo. Si tú quieres que yo le dé a iglesias, no crea que el único que ha pensado que los pastores se roban los 10,000 las ofrendas de usted, yo también. Es así, yo también lo pensé en mis momentos. Y ahora me arrepiento de haber pensado de esa manera, porque ahora tengo una responsabilidad más grande que de saber administrar lo que Dios ponga en las manos de la iglesia, porque sé que algún día Dios me pedirá cuenta por lo que haga con lo que ustedes pongan. Entonces, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar esta riqueza. Señor, este emporio soy yo que lo he hecho. Ha sido levantándome temprano. Ha sido pelándome la pestaña en la universidad para sacar summa cum laude. Ha sido matándome como ingeniero. Oh, eso lo he hecho yo. Ahora, ¿tú quieres que yo te dé? Dame. Y de lo que tú me des, entonces yo doy. Pero mientras tanto, esto es mío. Hasta que el Señor comenzó a procesarme. Y cuando yo me vi que yo no tenía nada, que todo lo tenía perdido, entonces ahí levanté las manos y dije, me rindo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que levantar las manos para decir, me rindo? ¿Cuántos de nosotros han dicho, porque esto lo he hecho yo, porque esto lo he logrado yo, porque ha sido mi trabajo? Y dice el verso 18, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. Oye, todo lo que Dios haga en tu vida, todo lo que Dios haga en tu vida es con propósito. Dios te creó para que tú reines y gobiernes sobre toda la creación. Dios te creó para que tú seas rey sobre la tierra, pero siempre dirigido por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios te creó para que tú seas sacerdote aquí en la tierra, para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz. Dios te creó con propósito en esta vida. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Oye, Dios quiere tu bien. Dios quiere tu bien y Dios quiere que tú tengas los ojos abiertos para conocer la verdad. Es que dependiendo de Él te va mejor que llevando tu vida en las propias manos. Segunda de Pedro 3:9. Estos versículos son importantes. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Verso 10. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. 11. Verso 11. El día del Señor llegará, esa es la venida de Cristo. Él llegará. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. Verso 12. Y esperar con ansias las bodas del Cordero, la venida del día del Señor. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor
de las llamas. Y Apocalipsis 2:17, suban. 2:17 dice: el que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos, ponte de pies. Vamos, ponte de pies. Y vamos a adorar al Señor. El que salga vencedor. Dios te creó con propósito para que tú seas un vencedor, una vencedora. Vamos, levanta tus manos al cielo.